Cuenta Galeano que en una charla con estudiantes en la universidad, su amigo y colega Fernando Birri recibió la pregunta más difícil de todas. ¿Alguien conoce esa pregunta? ¿No les suena esa anécdota? No. ¿Nadie? No. La pregunta fue, ¿para qué sirve la utopía? La utopía, como el horizonte, se aleja en la medida que intentamos acercarnos a ella. O sea, que si caminamos 10 pasos, la utopía se aleja 10 pasos. Si camino otros 20, la utopía se aleja esos mismos 20 pasos. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Fernando contestó aquella vez: si sabemos bien que los caminos se hacen al andar, y si convocamos esta idea de Galeano, que la utopía es quien mueve el caminar es un acto utópico, que el acto de caminar lo motiva el deseo, entonces podemos decir que el camino mismo se gesta en el deseo de movernos, el deseo de descubrir, el deseo de revelar, de crear, el deseo de conquista, el deseo de vivir y convivir, de sobrevivir, el deseo de intercambio, como ese deseo de intercambio que nos motivó a andar el camino para reunirnos hoy, para compartir por segunda ocasión las crónicas del Camino Real de la Tierra Adentro. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Es un honor para mí saludarles y presentar a cada uno de los ponentes del día de hoy. Mi nombre es Gaby Cisniega, nací y crecí en Chihuahua y hoy soy una feliz habitante de Aculco. Y a mí me gusta presentarme con otra frase que es de Alejandra Pizarnik, que dice: no soy poeta, soy peatona. Como una gran interesada del acto de caminar como una metáfora y del camino como un instrumento histórico, simbólico y narrativo. Desde ese interés personal me parece fascinante que le dediquemos a un día entero a hablar de un camino. El Camino Real de Tierra Adentro, por ejemplo, puede contarnos 1001 historias y lo hará a través de ustedes hoy. A mí, por ejemplo, me gusta entretener la idea de haber sido un arriero en algún momento de la historia y de los portales, y haber caminado alguna vez desde Chihuahua hasta Aculco o al revés, con mi burrito y algunas historias. Ya me dirán ustedes si esa idea pudo haber sido posible o se queda en un cuento. También me gusta mucho pensar en este camino que configuró y sigue configurando el territorio que lo atraviesa. Y es además muy interesante su ubicación geográfica y topográfica entre nuestras madres cordilleras y la posibilidad prehistórica de haber sido un mar. Su importancia por haber guiado alianzas, conquistas, independencias y revoluciones. Y como todo camino responde al deseo, y los deseos se cumplen, se extinguen, cambian, se multiplican, se acaban, se bifurcan, se intersectan, el Camino Real de Tierra Adentro sigue siendo, pero diferente. Respondiendo a otros medios de transporte, innovaciones e infraestructuras, aunque sigue no salvándose de los baches. Ahora, en lugar de bodegas de carbón tenemos gasolineras, en lugar de burritos hay trailers, en lugar de caminantes hay conductores, los ladrones y el contrabando siguen, pero en lugar de acueductos hay tuberías, en lugar de puentes hay casetas. Es inevitable que el camino se resignifique a sí mismo mientras lo andamos. Es como una grieta en el paisaje. Dicen que una vez que nacen las grietas, nunca se cierran. Fue el mismo Galeano quien también escribió una idea similar en Las venas abiertas de América Latina.
Comenzamos entonces esta jornada recordando lo que cantó Cuco Sánchez y Chabela Vargas, que dice algo así como: arrieros somos y en el camino andamos. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Yo estoy de verdad muy feliz de presentarles a cada uno de ustedes y que estemos aquí reunidos hoy con este gran tema, que a mí la verdad me llena el espíritu y el corazón. Y presento con mucho gusto a la maestra María Guadalupe Huicochea Enríquez, originaria del municipio de Tepeji del Río, Hidalgo, México. Estudió Historia del Arte y Arte Popular Mexicano, internacionalmente reconocida investigadora, académica y escritora. Fue nombrada cuidadora del árbol buzón de Tepeji del Río por el Ayuntamiento de Miralcamp, Cataluña, España. Es autora de varios libros, entre ellos El Camino Real de Tierra Adentro en la región Otomí. La maestra Guadalupe nos va a hablar sobre el Camino Real de Tierra Adentro y el patrimonio arquitectónico de Tepeji en los siglos XVI y XVII. 16 al 19, perdón. Muchas gracias. Gracias. Quiero, para empezar, agradecer la presencia de todos y principalmente la invitación de José Luis Navarro. Les comento que nos conocimos hace 15 años, precisamente en un recorrido que hicimos con otros compañeros fotógrafos, historiadores y guías en el Camino Real. Salimos desde la Ciudad de México y llegamos hasta San Luis Potosí en varias jornadas. Desde entonces José Luis mostró mucho interés por rehabilitar este espacio donde ahora nos encontramos y por recuperar la historia de Aculco principalmente, yo la de Tepeji, y ese camino de cerca de 10 años nos ha llevado a lograr hacer hace 2 años el primer encuentro de crónicas a la vera del Camino Real de Tierra Adentro, y esta edición es la segunda. Le agradezco mucho a José Luis el interés por seguir sobre este camino de, como decía mi amiga Gaby, el camino se hace al andar, y es cierto. Entonces les quiero compartir este video, si lo inicias, por favor, que hice en 2020, porque como les decía, tenemos más de 10 años dedicados a la promoción del camino. Ya, en esta mañanita fría de otoño, les doy la bienvenida a Tepeji del Río en el estado de Hidalgo, México. Les invito a conocer algunos puntos del patrimonio histórico de mi pueblo. Nos encontramos en el puente de Tepeji, abierto el 23 de julio de 1837 para dar paso a un sinnúmero de viajeros y trotamundos. Chapa de Mota, soy el coordinador de cultura. Esta es la segunda vez que me dan la oportunidad de participar en un foro así como de cronistas, y me siento muy halagado y me siento muy honrado por esta invitación, estar aquí. Conociendo a la escritora, ya la había conocido ahí en Closepec. Bueno, de antemano que les podría un saludo a la Universidad de Chapa de Mota, la Universidad de Luisa Franco. Ella me encomendó que les enviara un cordial saludo y esperemos que pronto nos acompañen por ahí. Bueno, una pequeña narrativa de lo que es mi municipio. El municipio de Chapa de Mota es uno de los 125 municipios del Estado de México y colinda con Villa del Carbón, con Jilotepec, con Morelos, con Timilpan. El nombre que tenía Chapa, el nombre que tenía en el lugar antes de la llegada de los españoles era Chiapan. A Chiapa, aquí en náhuatl, se compone de chía, nombre de la semilla de chía, que significa, atl, que significa agua, y pan, que significa lugar, por lo que Chiapan quiere decir en el cerro de la chía.
El nombre de mota proviene de la... Ay, es que no traigo el conquistador español Jerónimo Ruiz de la Mota. Buenas tardes, agradezco la invitación, gracias Guadalupe por la invitación. Y bueno, lo que les voy a exponer va en relación a entender el contexto del camino real de tierra adentro de lo que fue la provincia de Xilotepec. La provincia de Xilotepec durante el periodo novohispano tuvo diferentes momentos, ¿no?, por así decirlo, en los que, bueno, creció de manera territorial, ¿no? Fue una jurisdicción muy grande, y después comenzó un proceso de acotamiento derivado de los puntos que en el periodo, que la monarquía también pasaba en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, adelante, por favor. Voy a empezar con algunos antecedentes, ¿no? Hay que entender que Xilotepec comienza como un señorío tributario directamente de Tenochtitlán. En el momento en que Tlatoani Huizotl toma posesión de este espacio junto con Chapa de Mota, ¿no?, que justamente ya por ahí nos conocíamos. Y bueno, en el Códice Mendocino, ¿no?, en la hoja 8R, viene esta relación de pueblos que fueron sometidos por Huizotl, y específicamente viene ahí enmarcado en círculo el topónimo de Xilotepec junto con el lazo gráfico donde está un templo incendiado, ¿no? Es decir, no fue fácil tomar Xilotepec, mucho menos Chapa de Mota. Y esta población históricamente habitada por otomíes, sometida por los nahuas, comienza a ser tributaria de Tenochtitlán y empieza un proceso en el que las casas reales otomíes y nahuas se relacionan y empiezan a tener esta conjugación de manera política, ¿no? Me di el atrevimiento de intentar de leerlo. Ahora sí que digamos que tomé un curso de comprensión lectora que a fin de cuentas vi que sí sirvió. Y básicamente yo escogí a hablar de esta obra de Francisco Javier Clavijero porque más allá a lo mejor de este patrimonio material que nos dejó este camino real de tierra adentro, esto es más como esta clase de patrimonio pero inmaterial. Y entonces ahora sí que me di a la tarea de leer un poco sobre la antigua historia del México de Francisco Javier Clavijero. Pues unos pequeños datos biográficos de Francisco Javier Clavijero. Para poder entender obviamente a la obra de Francisco Javier Clavijero, ahora sí que en su obra como tal, bueno, nosotros lo conocemos como Francisco Javier Clavijero, pero en su obra aparece como Francesco Saverio Clavijero Echegaray. Él nace en Veracruz en 1731. Creador de la página de Facebook Crece Cuautitlán, con más de 66,000 seguidores, donde comparte postales históricas y de la vida cotidiana del municipio de Cuautitlán. Cronista de Cuautitlán, reconocido por la Asociación Mexiquense de Cronistas, secretario general de esta AMECRON. Esto fue en 2016-2018, fue presidente de AMECRON en 2025 hasta la actualidad, todavía 2027, o sea, en este periodo que está siendo presidente. Realizado trabajos de investigación sobre el acontecimiento guadalupano en Cuautitlán Izcalli, en Cuautitlán, México, impreso en julio del 2011, con estudios históricos sobre la cruz de Cuautitlán, en coautoría con el arqueólogo Luis Córdoba Barradas, impreso en 2011, investigaciones históricas sobre Cuautitlán en coautoría con el mismo arqueólogo Córdoba Barradas, trabajos de investigación sobre la verdadera fecha de la instalación del primer ayuntamiento en Cuautitlán, esto fue en octubre del 2014, investigación terminada sobre la historia de la Catedral de Cuautitlán, Fe, Historia y Arte en el 2015, trabajos de investigación sobre los escribanos de Cuautitlán,
de 1583 hasta 1723, con colaboración con el arqueólogo Luis Córdoba. Participación en coautoría con autores de varios libros en la arqueología e historia de Cuautitlán, de la época prehispánica al siglo XX. Esto fue en 2018. Participación en la colección de libros, guías en colaboración con el gobierno federal. Serie de cronistas del Renacimiento mexicano en Cuautitlán. Esto fue en el 2020. En coautoría con el arqueólogo Luis Córdoba Barradas. Precisamente se cumple esta historia cuando llega oficialmente el primer franciscano, que fue Fray Toribio de Benavente, a Cuautitlán, aunque también ya había llegado por ahí antes Fray Pedro de Gante, precisamente, que fue el que hizo todo este trabajo primero, pero oficialmente este primer franciscano, no sé si para bien o para mal, pero este primer franciscano lo que hizo fue, lamentablemente, fue destruirnos todos los vestigios arqueológicos que teníamos en Cuautitlán, que después fueron reutilizados en la construcción de este lugar. Por favor, la siguiente. Este trabajo, también como pasa en muchos lados, está basado en varios libros, principalmente de los franciscanos, teatro mexicano, historia y crónicas de diferentes tipos, diferentes autores, porque también debo decir que la historia de Cuautitlán, como lo dice la compañera, también está súper regadísima, pero la hemos tratado de recopilar, y digo hemos tratado porque yo no estoy solo en este proyecto. En este proyecto trabajamos 3 personas específicamente, que es el arquitecto Fernando Rodríguez Rueda, el arqueólogo Luis Córdoba Barradas y su servidor, el que hemos dado la tarea no solo de recopilar informaciones de Cuautitlán y de Tultitlán, que es donde pertenece el arqueólogo, sino de diferentes partes. Nos hemos dado la tarea de ir muchos archivos de la Ciudad de México, por eso conocemos el archivo de la Catedral, el archivo del Museo Nacional del Museo Nacional de Antropología, bueno, es infinidad de decir muchos archivos que conocemos. Y hemos encontrado informaciones de Cuautitlán en el archivo de Sevilla, en España, precisamente, en universidades norteamericanas también, que han hecho trabajos de arqueología y diferentes tipos. Siguiente, por favor. Aquí están los libros también. Nosotros hemos tenido la oportunidad de entrar al archivo eclesiástico de la Catedral de Cuautitlán, donde tienen documentos del siglo XVI hasta nuestros días, y esos son algunas fotografías de algunos de ellos, de los cuales, bueno, también nos hemos utilizado la paleografía, porque hemos encontrado que algunos libros fueron escritos todavía en náhuatl, otros en el antiguo castellano. Para los que hemos hecho paleografía saben que de repente hay unas letras como el famoso procesal encadenada, que cuesta mucho trabajo a veces leerla para los que no la conocen. Para los que ya la tenemos un poquito más dominada y es más fácil, para el principio son muchos problemas, donde también hemos visto escrito Cuautitlán con G de gato, con Q de queso, con C de casa, con H, sin H, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Este es uno de los libros que hemos basado, Historia de los Indios de la Nueva España, de Fray Toribio de Benavente, el primer franciscano que llegó a Cuautitlán el 1 de enero de 1525. Y parte de este libro fue precisamente escrito durante su estancia en Cuautitlán. Siguiente, por favor. Esta es una carta que se encuentra en el archivo de Sevilla, en España, que físicamente se encuentra allá, donde la reina de España está fechada el 14 de enero de 1530, donde la reina le pide al encomendero de Cuautitlán que construya una primera ermita. Esta primera ermita, por cierto, se empezó a construir entre 1532 y se terminó en 1538. Y a partir de ahí se empieza a construir el famoso convento franciscano que tenemos en Cuautitlán. Un poquito más ricos, un poquito más sabios. Muchas gracias a todos por compartir su conocimiento, su sabiduría. Gracias por conjugar historias e ideas. Dicen que, por ejemplo, Hermes, el mensajero de los dioses, tenía y quizá todavía tiene su templo en cada intersección de cada camino. Porque es ahí, aquí, donde se produce la vida, el misterio de la sabiduría, donde se crean nuevas posibilidades y paisajes, y hasta donde hay espacio para errar. Nuestro último expositor es José Luis Navarro Mondragón, entusiasta y director del Foro Cultural Aculco. Ha sido guía de incontables grupos de turistas curiosos por Aculco y nuestro próximo coronista municipal. Bueno, esto inicia con el nombre y el por qué este espacio. Yo vengo a Aculco en el 2008 a ver los trabajos de la carretera que estaban haciendo aquí,
Y cuando llega el momento en que empiezo a ver esto, y empiezo a acabar los contratos, y empiezo a seguir viendo estas imágenes, empiezo a estar en este lugar, me doy cuenta que no debo irme, que este lugar no puede quedar solo. Era volver a dejarlo sin ningún tipo de protección y olvidarme como nos habíamos olvidado a nivel familiar del lugar. Sentí que lo que tenía que hacer no era el dejarlo. Me sentí obligado a quedarme y hacer algo por el lugar. Máxime que en el 2010 surge la nominación del Camino Real de Tierra de Dios. Yo me emocioné mucho, tenía 2 años en Aculco, pero sucedió algo muy, muy curioso. Es como cuando a alguien le platicas del fútbol y no es su deporte, y le dices, oye, ¿viste que ganó la selección con...? Y así como... Entonces sí me di cuenta que había que trabajar. Y había que trabajar aquí, en el foro, y había que trabajar con la gente. No era fácil, no ha sido nada fácil, y sentí que era, primero, conocer qué era este lugar, qué había sido. Conocía las historias de mi abuelo, había sido el último administrador del lugar, y empecé a escarbar, empecé a conocer los libros de Lara Bayón, que afortunadamente hay alguien que se ha preocupado por el espacio, por Aculco. Sus historias, su sabiduría, y pues muchas imágenes, ¿no? Que creo que todos nos llevamos a casa. Y les vamos a entregar un reconocimiento a cada quien, pues sí, en agradecimiento de su tiempo y su generosidad. Y les voy a leer algunas frases que están aquí en su reconocimiento, que creemos que describen bien este momento, ¿no? ¿Cómo llamamos este encuentro? A ver, esperen, ¿qué pasa? Dice, hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza en el olvido y se termina en la indiferencia. Eso lo dice José Saramago. Y la siguiente dice, mucha gente pequeña en sus lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar al mundo. Esa lo dice Eduardo Galindo, así como cada uno de ustedes. Y este es para Karina Cervantes. Gracias, Karina. Ay, el siguiente es para Mauricio Lovera Limber. Un aplauso, por favor. Felicidades por ese trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. María Guadalupe Huicocha Enríquez. Muchas gracias. Sí, yo te dejo otra cosita. El queso. El queso. Muchas gracias. Arturo Trejo Laudo. Muchas gracias. Gracias por pedir al Padre. No, claro. El quesito. Y penúltimo, pero no menos importante.
Jorge E. Rodríguez Franco. Muchísimas gracias. La verdad, sí, es un tema que planteo muy interesante. Ojalá que con el compromiso de que la siguiente reunión la vamos a hacer en Cuautitlán. Gracias. Muy amables. Jorge, Claro.